Bienvenidas a todas y todos a una nueva cápsula de entrevista de expertos Junji. En esta ocasión también en una oportunidad y en una semana distinta porque estamos celebrando la Semana de la Educación Parvularia. El domingo pasado fue el Día de la Educadora y el Educador de Párvulo, así que continuamos esta semana de celebración. Y antes de partir la entrevista, por supuesto, enviarle un saludo a cada una y a cada uno de ustedes quienes se dedican a esta profesión tan bonita. Y para la conversación del día de hoy, tenemos a una gran invitada, quien es María Eliana Cuevas Macía, educadora de párvulos y también encargada de la sección de educación de evaluación del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Muchas gracias por estar junto a nosotros y por acompañarnos en la conversación que se va a iniciar con una pregunta muy entretenida, pero que aún no te voy a hacer, sino que bienvenida. Gracias, Beatriz. Un cariñoso saludo, por supuesto. Voy a dirigir el saludo para los equipos pedagógicos, porque si bien es cierto, en el Día de la Educación de Párvulo reconocemos el trabajo probablemente de las educadoras, yo también quiero decir aquí que es para el equipo pedagógico, también lo hago extensivo a las técnicas, porque en ese equipo es donde se genera nuestra misión, donde se implementa un proceso pedagógico que le da sentido a nuestro quehacer y a nuestra institución. Así que para todas ellas, un cordial saludo. Así es, nos sumamos a esas palabras, María Elena, para nuestros equipos educativos de Junji y también, por supuesto, para quienes trabajen en jardines infantiles o en el área de la educación pedagógica a lo largo del país, en fundaciones, en otras instituciones. Querida María Elena Cuevas, el día de hoy vamos a responder a una pregunta, porque como lo hemos hecho con las últimas cápsulas de entrevista de expertos Junji, hemos relevado alguna pregunta hecha por una niña o un niño en alguna región del país que se pregunta algo tan cotidiano, pero que dentro de esa pregunta también hay una enorme reflexión y un gran aprendizaje. Y la pregunta del día de hoy es, que es muy entretenida, pero yo me reí mucho cuando la leí. ¿Por qué nos arrugamos cuando nos bañamos? Y frente a esa pregunta del por qué nos arrugamos cuando nos bañamos, preguntarte qué nos permiten estas preguntas que realizan niñas y niños. Sí, es una pregunta muy simpática, sin duda. Son cosas que a los adultos no se nos ocurriría preguntar. Sin embargo, aquí lo importante es entender que los niños y las niñas desde que nacen viven rodeados de personas, animales, plantas, objetos, y junto con formar parte del entorno, todas esas cosas les ofrecen a los niños grandes desafíos para poder interrogar y realizar estas sorprendentes preguntas. Por eso que cuando los niños nos preguntan, no necesariamente están buscando una respuesta inmediata. Esta curiosidad innata, lo que nos ofrece a los adultos, ¿no es cierto?, es poder generar instancias de comunicación con los niños. Y reitero algo importante, no es que el niño busque una respuesta científica, porque esta es una pregunta que nos sorprende y probablemente muchos de nosotros no habríamos podido responder exactamente al cuestionamiento. Sin embargo, sí nos invita a mirar un montón de otras cosas y en eso uno va contribuyendo a lo que nosotros llamamos el desarrollo integral de los niños. Cuando los niños nos preguntan, ¿no es cierto? Uno inmediatamente podría pensar y decir, oh, me está preguntando por esto, ¿por qué camino me voy? Y cuando él nos hace mirar el cuerpo, esta cosa maravillosa, ¿no es cierto? Este gran contenedor que tenemos que es el cuerpo, de alguna manera eso nos permite ir por un sinfín de cosas que podríamos decir, pero lo más importante aquí es decir, oh, este niño o esta niña se está mirando a sí mismo, está tomando conciencia de sí mismo. Cuando Está yo me meto, explorando. exacto, cuando yo me meto al agua, tengo un efecto de estar mucho rato en el agua. Por lo tanto, ahí en ese plano uno dice, se está mirando a sí mismo, por lo tanto es súper importante porque solo a partir de ese conocimiento de sí mismo, ¿no es cierto?, va a poder seguir al paso siguiente, que es establecer un diálogo con los demás. Por lo tanto, ahí hay una mirada para la pregunta y hay otra mirada que tiene que ver también con experimentar desde la ciencia, ¿no es cierto? Cómo el agua genera una causa, se genera una causa y un efecto. Así que hay hartas miradas desde donde yo puedo implementar. Hay una causa, ¿no es cierto?, que es que yo estoy en el agua,
Y el estar mucho rato genera un efecto que es arrugar mi piel. Por lo tanto, también ahí nos abre un mundo maravilloso de poder invitarlos a pensar desde la ciencia. Y también las preguntas nos invitan, hoy día es tan importante invitarlos a mirar libros, a mirar la ciencia, a mirar el arte. Por eso vuelvo a insistir, la pregunta no tiene en sí misma una carga de respuesta concreta, sino que lo que nos abre es la posibilidad de establecer un diálogo y una mirada a este niño, a esta niña. Es muy importante ese último mensaje, María Elena, porque yo me imagino desde el rol de la educadora, de la técnica, también de la familia, que se enfrentan a diario a estas preguntas y quizás se ven en la obligación o creen que es obligación dar una respuesta certera, pero como lo que dices tú es muy importante. Y en ese sentido, y para ahondar lo que nos estabas contando, ¿cómo podríamos favorecer los aprendizajes en una niña y en un niño al abordar este tipo de preguntas? Y tú estabas diciendo lo importante que es acompañarlos, invitarlos a que exploren, a que lean, a que se hagan preguntas. Exactamente. Lo que pasa es que la pregunta en sí es como consecuencia de que yo le estoy generando algún tipo de experiencias desafiantes, ¿ya? Los niños esencialmente juegan, ellos por naturaleza juegan. Entonces, cuando yo en esos juegos no me entrometo, sino que sencillamente yo misma voy haciendo cuestiones o voy provocando que ellos se cuestionen y los desafío a cosas más, eso va a tener como consecuencia que el niño también aprenda a tomar conciencia de su propio pensamiento y por lo tanto va a empezar también a generar más preguntas. Y ahí se genera un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que el niño no solo juega per se y no pasa nada, sino que hay un adulto detrás responsable que en ese juego lo sigue desafiando, lo sigue desafiando. Yo siempre digo que todos los papás cuando nuestros niños nacen, lo que más soñamos es que sean superdotados, inteligentes. Eso todos queremos. Y lamentablemente en una sociedad un poco exitista, eso se ha exacerbado. Hoy día, cuando hablamos, ponte tú, de la sostenibilidad, es lindo pensar que estamos más que llamados al exitismo a tener una vida un poco más feliz y más sustentable. Sin embargo, siempre queremos en eso que nuestros hijos estén preparados hoy día para ser felices, ¿ya? Sí. Y para ser feliz, de alguna manera, tengo que transitar por el conocimiento para poder entender. Y por eso vuelvo a reiterar, es un conocimiento que surge desde mí mismo, porque solo reconociéndome a mí mismo soy capaz de establecer comunicación con los otros. Y por lo tanto los adultos en este ámbito de poder favorecer estos aprendizajes desde estas preguntas, también tienen que tener súper claro que siempre los niños van desde lo más simple a lo más complejo. Por eso digo que cuando ellos están jugando, hoy día muchos de ellos en la casa, o desarrollando alguna actividad particular que pueda haber estado orientado por sus educadoras, ¿no es cierto?, los adultos vayamos desafiándolos siempre desde lo más simple a lo más complejo y siempre desde lo más concreto a lo más intangible, porque esa es la lógica en que los niños pueden ir reflexionando acerca de sí mismos, de su contexto, siempre desde lo que está más próximo hacia lo que está más lejano. Esa es la forma en que podemos ir haciendo estos desafíos que yo digo y favoreciendo el que los niños también empiecen a hacer muchos cuestionamientos, porque eso solamente les va a permitir adquirir más lenguaje, tener más capacidad de comprensión, etcétera, etcétera. Ahí Eso. hay una responsabilidad muy grande del adulto, ¿no? Porque puede pasar muchas veces, lo pongo sobre todo en la situación del hogar, que quizás venga un niño que tiene una pregunta, pero claro, también hay un adulto cansado porque llegó del trabajo, entonces el niño quiere dialogar, pero el adulto, ahí creo también que existe una responsabilidad del adulto de poder potenciar y generar los espacios para que se provoquen estas interacciones que dices tú. Porque si Sí, tenemos un niño que tiene tantas preguntas, pero no hay un adulto capaz de respondérselas o prestar atención, que yo creo que es tan importante, lo hablábamos en una cápsula pasada, el hecho de solo mirarlo con atención, de decirle, a ver, perfecto, hablémonos, yo te estoy mirando en este momento, dejo el celular del lado, ¿qué es lo que me quieres decir? Eso ya es un avance muy importante. así es. Por eso, mira, yo creo que lo que tú señalas es súper importante y es muy importante en dos ámbitos. Cuando decimos que es importante que los adultos estemos atentos, también tenemos que ser súper claros en aquello porque no se trata
de después sentirnos culposos porque no podemos atender todos los requerimientos y en el momento que a los niños se les ocurre. Esto opera igual que cualquier otro hábito, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos que los niños aprendan a cepillarse los dientes, cuando queremos que los niños tengan un horario para dormir, porque todas esas cosas contribuyen, ¿no es cierto?, a que también ellos desarrollen y comprendan que en la vida hay un orden. Por lo tanto, hoy día que las mamás, muchas mamás que están en la casa trabajando, se enfrentan, ¿no es cierto?, a un niño que puede preguntarle mientras está haciendo una entrevista. Claro. ¿Ya? Y aquí no se trata ni de maltratarlo, ni de esconderlo, ni tratar de que no se vea en el computador. Aquí sencillamente creo que lo que corresponde es que uno se detenga y el niño sea capaz de poder entender que ya lo vas a atender, por ejemplo. Y digo esto porque finalmente a veces las mamás nos sentimos muy culposas de no poder atender, o cualquier adulto que esté a cargo con el niño, los papás, en fin. Por lo tanto, yo haría una distinción. Al igual que todas las cosas en los niños, el requerimiento de atención también tiene que ver con los contextos y él tiene que aprender que hay momentos para una cosa y hay momentos para otra cosa y que no siempre es ahora, 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 ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de atender a sus preguntas, yo por eso insisto que muchas de estas preguntas no emergen de la... Siempre tienen un contexto, están viviendo una experiencia. Cuando preguntan, por ejemplo, por qué los pájaros vuelan y no tienen brazos, es a lo mejor porque están viendo volar un pájaro, o sea, no es en cualquier lugar, ¿te fijas? Cuando preguntan por las manos arrugadas es porque probablemente o recuerdan una experiencia reciente, se ducharon anoche. Entonces hay un contexto y en ese contexto es que nosotros tenemos que situar la atención. Los niños siempre nos demandan, siempre nos están demandando. Y aquí recojo lo que tú señalas de la relevancia de considerarlo. Los niños no son una cosa pequeña o un ser pequeño. Los niños son otro ser y merecen tanto respeto como el que puedo tener hacia ti, como que el que normalmente tengo con todos los resguardos con mi jefatura. O sea, aquí no hay una jerarquía de atención. Aquí hay una atención que tiene que ser per se. El niño me habla y yo le respondo. Si me está interrumpiendo, le hago saber que me interrumpe y que tiene que esperarme. ¿Te fijas? Es como eso un poquito, porque efectivamente creo que lo que de alguna manera achata un poco el tema de la autoestima tiene más bien que ver con que no los vemos y no los consideramos. Entonces, no solamente atender a su pregunta, sino que entender nosotros, cuando decimos que nos ponemos a la altura de ellos, lo que queremos decir es que los tenemos que ver como un otro que no es adulto, pero es un otro. ¿Ya? Y ahí es tan importante incluso hasta los abrazos, las miradas, la contención que sé. Exactamente, exactamente, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, y caminando un poco hacia lo que hoy día nos convoca a mirar cuáles son los focos pedagógicos a partir de esta pregunta, ¿no es cierto? Hoy día, cuando él está aludiendo a su propio cuerpo, por lo tanto a su toma de conciencia, es tan importante que reparemos en aquello, porque son las bases para su relación social. Así es. Y cuando hablamos de que queremos un mundo mejor y feliz, yo siempre digo que si yo no me quiero a mí misma primero, ¿ya? Y no me siento dejado en esto que tú señalas de cómo los atendemos, cómo les ponemos atención y no los invisibilizamos. Por eso es tan importante el tenerlos en el centro, en el estar a su altura, porque cuando yo lo visibilizo y le respondo, de alguna manera relevo y lo significo. Y cuando tú creces en esa seguridad de la atención y del cariño, sin lugar a duda vas a tener muchas mejores herramientas para enfrentar el futuro, para enfrentarte en la sociedad que tenemos hoy día y efectivamente poder ir por el camino de la felicidad que estamos buscando en la vida. Me gustó este análisis. Bueno, con todas las personas que se están conectando en este momento en una semana muy especial, como lo comentábamos al inicio, porque es la semana en la que celebramos a la educación parvularia, estamos respondiendo a las preguntas que han hecho niñas y niños que además son el centro de la misión de la educación parvularia y de quienes por supuesto también trabajamos en Junji. Y para acompañarnos el día de hoy está María Elena Cuevas, quien es educadora de párvulo, pero también además es profesional del departamento de calidad educativa, y la pregunta que estamos respondiendo el día de hoy, pero que además nos está ayudando a reflexionar mucho, es ¿por qué nos arrugamos cuando nos bañamos? Y quería, María Elena,
cómo fomentar en el hogar estas conversaciones, y antes se me había olvidado, si lo podemos repetir, ¿qué enfoque pedagógico está en la base de una pregunta como esta? Habíamos hablado del tema, por ejemplo, de la ciencia, que uno Sí, siempre, por ejemplo, lo relaciona tan a los adultos, pero hoy en día, y me gusta mucho, se está acercando mucho a la ciencia a las niñas y a los niños. así es. Y mira, y la ciencia, y esta iniciación en la ciencia, por ejemplo, se da en lo cotidiano. Muchas veces en la casa, por azar, por ejemplo, tenemos un imán. Y entonces, a partir de aquello, lo estamos acercando al magnetismo y a explicarle. O cuando las cosas se caen y los niños intentan pararla de nuevo y se les vuelven a caer, y uno les puede hablar de la fuerza de gravedad. Mm, Entonces, la verdad es que cuando estamos pensando en qué detonan estas preguntas, ¿ya? La curiosidad en los niños es innata y está en nosotros, los adultos, en potenciarla y favorecerla o matarla, ¿ya? claro, Y obviamente lo segundo es terrible, porque lo sí. segundo sencillamente no solo no le permite, ¿no es cierto?, adherir a esta oportunidad de ir conociendo más y aprendiendo más, como los ejemplos que poníamos de la ciencia, sino que además tiene un impacto en la conciencia de sí mismo, en su seguridad emocional para enfrentar. Entonces, yo creo que acá es súper importante tu pregunta respecto desde el enfoque pedagógico. Esta pregunta en particular, y lo señalo así porque está vinculada a mirarse a sí mismo a través de estas arruguitas que hace el agua en el cuerpo, ¿no es cierto?, nos hace mirar cómo yo puedo ir consolidando y afianzando una seguridad emocional que se va a ir dando por la atención que brindo. Y del otro lado, ¿no es cierto?, el generar cuestionamientos en el contexto, en el medio ambiente, en todo lo que lo rodea al niño, también aporta al despertar, como te decía, de la ciencia. Podría mañana preguntar por qué los pajaritos cantan y no hablan. Y entonces yo ahí lo invito, ¿no es cierto?, a asociar el sonido de los pájaros con la música. Y ahí estoy despertando otra área del aprendizaje. Entonces, por eso digo que la atención a la pregunta no es la pregunta per se, y muchos niños, sobre todo cuando inician la etapa de las preguntas, muchos recordaremos que cuando recién empiezan a preguntar, empiezan en el por qué. ¿Y por qué? Y tú le dices por qué, y por qué, y por qué, y se quedan en el por qué. A ellos no les interesa el cómo en ese minuto. Le interesa que tú le respondas algo y te va a seguir preguntando por qué. ¿Te fijas? Y eso tiene que ver con esos despertares. Cuando él me pregunta por qué, y a veces quedo bien cansada de responder por qué, porque son infinitos, ¿ya? Pero finalmente, más que estarle dando en ese minuto, comillas, un conocimiento, lo que estoy afianzando es su personalidad, es su conciencia de sí mismo, ¿ya? Y es a través del afecto de la atención, porque la atención al niño es amor, finalmente. Cuando lo hago, ¿no es cierto?, en ese contexto, cuando le doy un grito y le digo no me preguntes más por qué, no sé por qué, y le contesto, obviamente eso está súper lejos de lo que queremos desarrollar. Pero allí se transita, ¿cierto?, esta posibilidad de hacer carne el amor que le tengo, la paciencia es amor, la tolerancia es amor. Entonces ahora que estamos en la casa donde precisamente tanto la paciencia y la tolerancia a veces está un poquito agotada por la contingencia, creo que es importante apelar a la conciencia y a la relevancia que tiene el amor en todos los días de nuestro ser. Sí, nosotros hace unos meses y ya para ir finalizando y si pudiésemos relevar también un mensaje a las familias sobre cómo incentivar a la curiosidad a que se hagan estas preguntas. Nosotros hace unos meses nuestra vicepresidenta entrevistó a Gabriel León, que es una persona ligada a la ciencia, también es escritor, y él nos contaba que de la reflexión de sus hijas o hijos salió uno de sus libros más exitosos, que ¿Por qué mi perro mueve la cola? Ah, Sí, sí, ese nombre, si no, espero no sí, equivocarme. Pero, y él decía la importancia de poner también al niño y a la niña en el centro de la acción, porque si yo como adulto quiero darle toda la respuesta, no, mira, es que esto es así y esto es acá, finalmente el aprendizaje se interrumpe porque es mi respuesta la única certera. así es. Pero él llamaba lo que decías tú, colocarlos a ellos en el centro y decía las maravillas que se pueden encontrar en las preguntas y en las reflexiones también, no solamente en las preguntas, sino que también en la reflexión que hacía la niña y el niño. Entonces, en ese sentido, María Elena, ya para ir finalizando,
aconsejar a las familias, también a nuestros educadoras y educadores que siguen haciendo su trabajo, un gran trabajo, a la distancia. ¿Cómo fomentar esta curiosidad, en este caso una curiosidad completamente científica? Sí, fíjate que yo al inicio de nuestra conversación, yo decía que si a mí un niño me hubiese preguntado por qué me arrugo, no habría podido darle una explicación certera, ¿ya? Y entre paréntesis, solo por curiosidad quiero contarles que lo que hace el agua es sacarnos el aceitito de la piel y entonces como nos saca ese aceitito de la piel, la piel se arruga. Ese es una de las cosas que encontré buscando tratar. Pero como te decía, no habría podido responder. Sin embargo, cuando tú me dices a qué invitamos a la familia, qué le decimos a la familia, cuando yo no sé una pregunta, primero puedo decirle al niño que no sé y que podemos buscar juntos una respuesta, pero también puedo contrapreguntar. Y por ejemplo, decirle, oh sí, cuando estamos en el agua, efectivamente nos arrugamos. Oye, ¿y qué pasará? ¿Y por qué los viejitos también se arrugan? ¿Habrán estado siempre en el agua? Y con eso tú le estás contrapreguntando y los invitas a seguir, como tú acabas de señalar muy bien, a seguir pensando, ¿ya? Así que la invitación es a las familias primero, no sorprenderse por una pregunta, porque muchas veces los niños nos preguntan cosas que nos dan pudor o que no Claro. sabemos responder. Entonces, yo creo que un tips es contrapreguntemos y desafiémoslos a ellos a generar más pensamiento hablado. ¿Te fijas? Así que eso, y siempre volver a insistir porque creo que es lo más importante hoy día, en que el gran desafío hoy día para los adultos que están a cargo de niños pequeños, ¿no es cierto?, es tener mucha paciencia, mucha tolerancia, y es lo que yo digo, y que eso es puro amor, y que dada la sociedad que queremos cambiar y hacia la que queremos contribuir y hacia donde queremos que vayan nuestros niños, queremos una sociedad más amable, más virtuosa. Y entonces cuando nosotros como adultos damos el ejemplo en esos ámbitos y ponemos atención desde el amor para generar estas múltiples de contrapreguntas, de poder atender las curiosidades de los niños, creo que vamos por un camino más o menos adecuado. Así que invitarlos a eso, invitarlos a pensar que cada una de nuestras acciones con los niños de alguna manera van a sostener este mejor mundo porque le estamos brindando atención y amor y por lo tanto él va a ser capaz de relacionarse con los otros también desde esa perspectiva. Así que esa es, Beatriz, mi invitación. Bueno, con esta invitación entonces y también con esta conversación que ha sido tan bonita, despedimos el día de hoy a María Elena Cuevas, también le agradecemos que haya estado nuevamente junto a nosotros. Yo quiero aprovechar de invitar a todas las personas que nos están mirando que pueden ingresar a nuestra página fungi.gov.cl porque ahí se suben actividades diarias en una sección que se llama Del Jardín a la Casa y hemos subido actividades, por ejemplo, en el ámbito científico y en el que ponemos mucho énfasis en el que se observe, se cuestione y también se explore en compañía de la niña y el niño. Así que yo creo que con esas actividades pueden servir para que pongamos en la práctica todo lo que nos ha recomendado y nos ha dicho hoy día María Elena. Así que muchas gracias nuevamente por estar junto a nosotros el día de hoy, agradecer a las personas que se conectaron, recordarles como siempre lo hago, que estas entrevistas quedan guardadas en Facebook y posteriormente se suben a YouTube. Y nuevamente, felicidades a todas y todos quienes dedican su vida a la educación inicial. María Elena, tú también, porque tú también eres Gracias. educadora, tu vida ha estado dedicada a esto, así que a través de ti un saludo a todas y todos. Eso. Muchas gracias. Un placer conversar contigo, Beatriz, y compartir esto con quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Chao, chao.